Hola a todos y bienvenidos nuevamente a su canal de Getco. Comenzando con la cuarta temporada podrán ver que tenemos diferentes actividades que ya están marcadas. Y bueno, este video es un video especial y es debido a la noticia que acaba de salir el día de hoy. Estamos prácticamente al 8 de abril, donde Autodesk adelantó su lanzamiento para Revit 2021 y dentro de este video vamos a mostrar cómo poder instalarlo de forma gratuita si lo vas a utilizar para fines académicos y sobre todo que empieces a ver cuáles son las novedades que existen dentro de esta versión con respecto a las anteriores. Acompáñenme. Como se los había comentado, el día de hoy Revit nos dio la noticia con que lanzó su versión 2021. Les voy a dejar en la descripción del video el link para que puedan conocer más a detalle cuáles son esas novedades que nos trae este 2021 dentro de Revit. Como pueden ver, tenemos videos en la forma en que Autodesk los maneja, bastante buenos, no de más de 3 minutos, en donde habla de cuáles son sus diferentes novedades. En este caso tenemos a Generative Design, la actualización de Revit, la nomenclatura en los circuitos eléctricos, el flujo de trabajo modificable dentro de Revit. Por fin, después de tanto que habían pedido esto, ya existe la opción de generar muros inclinados. Podemos también colocar ya links e imágenes con PDF. Esta versión ya lo tenía, sin embargo, pues obviamente se actualizó. Y bueno, algunas novedades dentro de las tablas de cuantificación. Se actualiza en Dynamo 2.5, que este es un video que después voy a subir porque tiene una muy buena actualización, sobre todo en la velocidad de procesamiento. Se mejoró dentro de los ya creados nodos de Dynamo para estructuras metálicas. Se habilitaron los filtros de vista. Podemos ahora sí rotar los tags con los componentes y bueno, muchas más características que para este año pues suena bastante interesante la forma en cómo vamos a trabajar con Revit. Y bueno, a todo esto, una vez que ya sale el comunicado dentro de Autodesk, pues ya podemos acceder a esta versión. Para esto tendríamos que irnos a Autodesk Education Free Software Revit. Este link los voy a poner dentro de la descripción también. Tienen que entrar con su cuenta de usuario de Autodesk. En este caso, este software es totalmente gratuito para académicos y para estudiantes que dedican únicamente el uso del software para cuestiones de aprender, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí una vez iniciada la sesión nos va a pedir la versión que queramos colocar. En este caso voy a seleccionar Revit 2021 y bueno, como recomendación personal pues voy a poner la versión inglés. Pueden ver que pesa 15 GB, por lo menos debemos de tener esta capacidad libre dentro de nuestra computadora y lo único que tendríamos que hacer es darle clic aquí en Install. Tenemos la opción de instalar ahora, de descargar ahora y de navegar ahora. En este caso, si ustedes no tienen una conexión muy estable de internet, les recomiendo que lo descarguen porque de esta manera se van a asegurar que se descarga completamente el software y que una vez que lo instalen va a estar instalado correctamente. Otra modalidad es que conecten su computadora a la LAN, ya que esto permitirá tener mayor estabilidad de conexión. Y pues si ustedes tienen buena estabilidad de conexión, lo que tendrían que hacer es darle a instalar. En este caso, como ahora yo estoy únicamente conectado al Wi-Fi, le voy a dar descargar y una vez que aparece el ejecutable, pues le vamos a dar clic aquí que nos descargue. Vamos a darle clic en abrir. Y una vez que aparece esto, le vamos a dar en aceptar. Instalamos. Nos va a pedir una ubicación donde queramos guardar las descargas. Obviamente, por lo general se queda aquí en Autodesk, entonces vamos a darle en aceptar. Y ahora lo que tendríamos que esperar es a que se descarguen los 15.7 GB. Va a depender de la conexión de internet para que ustedes puedan hacerlo. Voy a pausar el video y una vez que tenga descargado este software, voy a proceder a continuar para mostrarles cómo se instala. Y bueno, una vez que se haya descargado completamente, va a aparecer esta opción en donde nos va a indicar instalar, que es lo que vamos a seguir. Entonces vamos a darle clic en instalar. Una vez que le demos clic, va a revisar cuáles son los requisitos de instalación. Si cumplimos con estos, vamos a darle clic en aceptar el contrato
y aparecen aquí, si se fijan, tenemos una diferente instalación. Te dice que tenemos las familias básicas de US Metric. En este caso, yo creo que es para poder facilitar la instalación, sobre todo para las plantillas y las librerías, que a veces es lo que fallaban. La librería de materiales, los lenguajes adicionales de librería, y bueno, esto tenemos aquí que podemos habilitar o deshabilitar, ¿no? Luego, si nos vamos más adelante, aquí es donde se va a guardar. En este caso tenemos estos subcomponentes, que es el add-in para Formit, para fabricación de MEP en imperial y métrico, y lo que sigue es simplemente darle clic en instalar. Vamos a dejar que realice el proceso de instalación, y para esto pues obviamente voy a adelantarles para dejarles únicamente el final. Y bueno, como podrán darse cuenta, terminó la instalación de forma correcta. Si se fijaron, a la primera pudimos instalar el software. Esta forma de poder hacer esta instalación es bastante recomendada, sobre todo para aquellos que tienen fallas en la conexión de internet. Y vamos a abrir Revit 2021 nada más para ver la interfaz gráfica y que todo se instaló correctamente. Como pueden ver, nos aparece una nueva opción en donde nos dice, en este caso, si queremos seleccionar alguno en específico para poder modificarnos un poco el flujo de trabajo que tenemos. Me aparece en español, no hay problema, lo voy a cambiar a inglés después. Y como pueden ver, prácticamente no ha cambiado mucho la interfaz gráfica normal. Cambian algunas partes que vienen dentro de esta versión que habíamos visto, como vincular PDF, vincular imagen. Algunas que ya vienen un poco más escondidas. Obviamente aquí está la actualización. Tenemos la opción de colaborar, vista. En gestionar ya tenemos el Generative Design y pues tenemos esas nuevas opciones. Entonces ya nada más queda probarlo y ver qué pasa, ¿no? En este caso, si ustedes por último quisieran cambiarlo de idioma, como es mi caso, vamos a cambiarle por ENU en vez de SP, con clic derecho para acceder. Y listo, con esto ya lo tendría yo en inglés. Bueno, por último, quisiera aprovechar para poder poner esta dinámica, ¿no? Dentro de los comentarios, ustedes escriban cuáles de estas novedades que van a ver ustedes dentro del blog de Revit 2021, cuáles son estas que les gustaría que las tocáramos más a detalle para en videos posteriores poder subir una y poder mostrar cuáles son estas funcionalidades ya de forma práctica en un ejercicio. Muchas gracias por vernos y no olviden suscribirse. Hasta luego.